Ley de Ohm. Esta es la ley medular de los circuitos eléctricos. Es una ley pues verdaderamente hermosa. Victoria, reina de Inglaterra. Para nosotros los países latinos de habla latina, habla española, esta analogía memotécnica nos resulta pues prácticamente inolvidable. Victoria, reina de Inglaterra, haciendo alusión a precisamente esta Victoria, reina de Inglaterra del siglo XIX, que prácticamente todo el siglo XIX pues se la pasó gobernando. Es coronada en 1837 y termina su reinado cuando fallece en 1901. Entonces, échenle, se avienta 64 años con la monarquía en la consolidación de Inglaterra, el Imperio Británico, siglo XIX, la época victoriana, ¿no? Victoria, reina de Inglaterra, creo que es difícil que se nos olvide, ¿no? Aquí lo tenemos, Victoria, reina de Inglaterra, haciendo alusión a esta reina victoriana que ahora su tataranieta ha superado ese periodo de monarquía, pues la reina Isabel segunda fue coronada en 1953 y estamos en el año 2020. Échenle, lleva 67 años, o sea, ya le ganó a Victoria, reina de Inglaterra. Esta es nuestra ley de Ohm. Voltaje, resistencia y corriente eléctrica. Voltaje, resistencia, corriente eléctrica. Aquí tengo un circuito básico. Aquí está una fuente de voltaje. Ya sabemos que en general una fuente eléctrica, tengo fuentes a través de la ley de inducción de Faraday y fuentes no electromecánicas como las baterías, las pilas, las celdas solares, etcétera. Pero ahorita vamos a hacer una referencia, simplemente esto es una fuente generadora de voltaje y entonces a través de este conductor fluyen cargas eléctricas y aquí encuentro yo el símbolo de una resistencia eléctrica, o sea, un dispositivo que se opone a que estas cargas eléctricas transiten tranquilamente por el conductor. Es un modelo, ¿no? Es decir, el conductor en todo instante presenta una oposición a el paso de las cargas eléctricas. Recuerden la clase conductores, aislantes, etcétera. Entonces, nosotros modelamos esta línea, representa mi conductor, y esta sección de diente de sierra representa a mi resistencia, o sea, la parte que se opone a que las cargas eléctricas fluyan, transiten libremente y muy a gusto. ¿Sale? Entonces, ¿por qué digo que es una fórmula difícil que se nos puede olvidar? Porque es común que secundaria, preparatoria, bachillerato, cuando nosotros necesitamos conocer alguna de estas tres variables, pues simplemente la tapamos, ¿no? O sea, queremos saber la resistencia y entonces la resistencia es el voltaje entre la intensidad de la corriente. Quiero yo conocer la corriente eléctrica, entonces tapo aquí. Entonces la corriente eléctrica es el voltaje entre la resistencia. Y lo último que me queda es, me interesa saber el voltaje. Tapo el voltaje, entonces el voltaje es el producto de la resistencia por la intensidad. Bueno, en general la ley de Ohm es esta: el voltaje, resistencia por intensidad de la corriente eléctrica. Ahorita vamos a profundizar un poco más sobre esto. Jorge Simón Ohm, que nace en Baviera, Alemania, en 1789, vean, Múnich, Alemania, 1854 es cuando él fallece. Aquí tengo otra vez la ley de Ohm y una imagen de Jorge Simón Ohm. La ley de Ohm fue publicada precisamente por Jorge Simón Ohm en 1827, como ya la dijimos, e involucra a esto que en términos generales se le llama voltaje. Aquí está.
involucra a la resistencia eléctrica, a la oposición al paso de las cargas eléctricas, e involucra a la corriente eléctrica medida en amperes, ¿vale? Bueno, el nombre de voltaje, el término de voltaje, tiene distintas formas de entenderlo. Fundamentalmente en las ciencias, en la disciplina física, se le conoce como diferencia de potencial eléctrico, sigue siendo el voltaje, pero es una manera de llamarle, porque esto me ilustra esta capacidad para generar un trabajo dada la diferencia de potencial. Ustedes recordarán la diferencia de potencial gravitacional cuando yo soltaba un objeto de una altura y entonces ese objeto a esa altura tiene una energía potencial que al soltarla se convierte en energía cinética, como la plática que estuvimos dando de las plantas hidroeléctricas, donde dijimos río arriba, pues tenemos toda esa caída de agua aprovechando la diferencia de potencial gravitacional terrestre, y todavía peor aún tenemos una cortina donde tenemos una altura considerable de la cortina de concreto, y desde esa altura pues el agua tiene una energía potencial que pasa a través de las turbinas. Acá es una analogía, es una diferencia de potencial eléctrico. El voltaje es una diferencia de potencial eléctrico, de manera que podemos tener un potencial de 10 volts, un potencial de 100 volts, un potencial de 5000 volts. Es como si tuviéramos más altas las cargas y tenemos más capacidad para producir trabajo. No es lo mismo soltar unas cargas con una diferencia de potencial de 1 volt, que sería como una altura pequeñita, a soltar unas cargas con una diferencia de potencial de 1000 volts, porque entonces tienen más capacidad para producir trabajo, o sea, tenemos más diferencia de potencial eléctrico. Entonces, este término, diferencia de potencial, es muy utilizado en las ciencias, en la física, porque me ilustra esa capacidad para producir ese trabajo. En ingeniería es muy socorrido el término fuerza electromotriz, porque finalmente este voltaje en efecto es una fuerza, es una capacidad para empujar las cargas eléctricas. Y en ingeniería, desde luego también en ciencia, pero en ingeniería es mucho más notable que esta energía hay que producirla. Ya sabemos que la parte medular de cómo se produce la energía, pues es a través de máquinas rotatorias, y entonces, en efecto, es una fuerza electromotriz, está girando, ¿no? Y nos produce este voltaje. Entonces, el término voltaje también se conoce como diferencia de potencial, también se conoce como fuerza electromotriz, también se conoce como tensión eléctrica, y desde luego pues la van a encontrar en la vida cotidiana como voltaje, ¿vale? La corriente eléctrica. Haciendo nuevamente una analogía, si yo tengo a una altura 1000 volts, ¿cuánta cantidad de agua voy a dejar caer? O sea, voy a dejar caer unas gotitas o voy a dejar caer un chorro bastante grande de esa agua. Entonces, esa analogía de esa caída sería la conversión de esa energía potencial en energía cinética cuando ya se están moviendo las cargas eléctricas por unidad de tiempo. La cantidad de cargas medidas en coulombs, esta unidad viene de la medición de las cargas electrostáticas de la ley de Charles Agustín Coulomb, y entonces la cantidad de coulombs que están fluyendo, que están cayendo en esa diferencia de potencial por unidad de tiempo en el sistema internacional, y como ya lo vimos, estas unidades me ayudan muchísimo. Cuando lo mido en un segundo, voy teniendo lo que le llamo un ampere de corriente, ¿vale? Entonces, erróneamente también a la corriente eléctrica
pues le llaman amperaje. Es muy común que uno llega, pide un motor eléctrico y le preguntan de qué amperaje, 2 amperes, 8 amperes, en fin, pero hace referencia a la corriente, a esa ya energía de movimiento de las cargas eléctricas por unidad de tiempo. Entonces la I de la ley de Ohm va a ser nuestra corriente eléctrica medida en amperes. Finalmente la resistencia, pues ya lo vimos, la resistencia es la oposición que presenta el material, que presentan los conductores al paso de las cargas eléctricas. Ustedes recordarán en la clase de conductores aislantes que dijimos esta resistencia, que es la que se va a medir con los con los multímetros, ¿no? Como estos instrumentos, lo que vemos en la vida cotidiana cuando vamos a una tienda a pedir resistencias como estas. En realidad está implícita una propiedad que ya vimos en la clase de conductores aislantes, que es esta ρ, que le llamamos resistividad. Ustedes recordarán, esta resistividad está en función de la temperatura, de las impurezas que tenga el material, etcétera, y a la hora de ya extrapolarlo hacia nuestra medida que le llamamos resistencia, necesitamos conocer la longitud de ese material, la longitud de ese conductor y dividido en su sección. O sea, dijimos qué tan gordo es este conductor, ¿de acuerdo? Es cosa de que ustedes vean otra vez la clase de conductores aislantes y ahí recordarán esta formulita. Y esta es la que vamos a utilizar en la ley de Ohm, que es la que vimos allá arriba, donde tenemos que la resistencia es la razón de la diferencia de potencial entre la cantidad de corriente eléctrica que está fluyendo en un conductor. Dicho de manera coloquial, volts entre amperes. La unidad de medida de la resistencia eléctrica, en honor a Jorge Simón Ohm, se conoce como ohms y se representa con la letra griega omega. Entonces, cuando vemos este simbolito, que es la letra omega, pues son los ohms de un circuito eléctrico, ¿vale? Aquí hay una analogía linda que me encontré de una publicidad de Transformadores de México, Trafomex, ¿no? Vean dónde está aquí la fuerza electromotriz, los volts, el voltaje, generando ese empuje, ¿sale? Para que pasen los amperes, para que pasen las cargas por un estrecho, por un lugar de estrangulamiento, que son precisamente los ohms, la resistencia, la oposición. Entonces aquí está la fuerza electromotriz empujando a las cargas medidas en amperes, ¿no? Y ese estrangulamiento es la oposición al paso de las cargas. Es una analogía linda que trata de explicar e ilustrar la ley de Ohm. Analogía para la diferencia potencial, como ya se los expliqué, hagan de cuenta que es una especie de altura, pero vamos a imaginar que tenemos agua en caída, de tal manera que entre más alta tenga yo mi depósito de agua, pues mayor voltaje voy a tener. Dicho de otro modo, mayor diferencia de potencial, como el potencial gravitacional, ¿se acuerdan? Pero este es un potencial eléctrico, de tal manera que si mi diferencia de potencial es 1 volt, es como si fuera una caída pequeñita. Si mi diferencia de potencial son 12 volts, bueno, tengo una caída más significativa, tengo una capacidad para producir trabajo mayor. Si tengo una caída, una diferencia de potencial de 1000 volts, evidentemente tengo un voltaje de 1000 volts y tengo más capacidad para producir más trabajo, 5000 volts, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Diferencia de potencial es una analogía como si fuera una especie de altura, ¿va? Esta diferencia de potencial voltaje también va junto con el tubo, la cantidad de agua que puede caer, que puede fluir
desde esa altura. Entonces aquí dice, el ancho del tubo hace referencia a la resistencia. Entre más estrecho, entre más cortito, más angosto sea el tubo, pues mayor será la resistencia. Si es mayor la resistencia, quiere decir que por aquí van a pasar menos cargas eléctricas, menos amperes, una intensidad de corriente eléctrica más pequeña. Si la resistencia es muy grande, si la resistencia es muy grande, la cantidad de cargas, la cantidad de amperes que pueden pasar, pues es poca. Recuerden esto. Si esto es muy estrecho, si los ohms son muy grandes, o sea, si la resistencia es muy grande, entonces van a pasar poca cantidad de cargas eléctricas, poca cantidad de amperes, aun cuando el empuje sea muy alto, aun cuando yo pueda tener 5000 volts de diferencia de potencial, pero si mi tubito es muy pequeño, pues aquí van a pasar gotitas y entonces van a ser miliamperes, muy poquitas cargas eléctricas, ¿vale? Aquí tengo ya la analogía entre la diferencia de potencial y la corriente eléctrica, ¿no? Yo tengo aquí una diferencia de potencial por ponerle un valor de 1 volt. Si mi tubo es un poco más ancho, o sea, tengo una resistencia de 1 ohm, bueno, a lo mejor alcanza a pasar una cantidad de corriente, digamos, de 1 ampere, ¿vale? Por el contrario, yo tengo 1 volt, o sea, la misma diferencia de potencial, la misma altura, la misma caída, pero mi tubo es más estrecho, o sea, tengo más resistencia, o sea, tengo 2 ohms en vez de 1 ohm, ahora tengo 2 ohms, entonces, en vez de que pase 1 ampere, pues va a pasar la mitad, medio ampere, ¿se entiende? Es una analogía, es diferencia potencial, volts, la resistencia y la corriente eléctrica medida en amperes. Si la resistencia es mayor para el mismo voltaje, si la resistencia es mayor para el mismo voltaje, necesariamente va a pasar menos corriente eléctrica. ¿Vale? Bueno, aquí ya pongo un circuito completo, ¿no? La fuente generadora, esto nuevamente una analogía, aquí tengo la fuente generadora de voltaje, de energía, aquí tengo mi conductor, esta crucecita pues representa la carga, puede ser una resistencia, puede ser lo que yo vaya a poner, un horno a microondas, una televisión, una computadora. Ahorita por lo pronto esta crucecita me representa la carga. En términos generales, pues un foco, una lámpara, ¿no? Ahorita me representa algo que va a consumir esa energía. Bueno, haciendo la analogía con el agua, aquí tengo la bomba, una bomba de agua que eleva el agua a una diferencia de potencial, o sea, le mete volts, 12 volts, 100 volts, 1000 volts, eleva la diferencia de potencial del agua, ¿vale? Viene por el cable, por el conductor, por el tubo y aquí tengo la carga, aquí es donde se utiliza esa energía para prender la computadora, para prender la lavadora, para prender el horno a microondas, para prender un foco, para prender un LED, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Desde luego aquí puede ser también una resistencia y esta energía nuevamente es tomada por la bomba del otro lado, sale, eleva el potencial eléctrico, aumenta la diferencia de potencial y nuevamente es utilizada para producir trabajo. Es una analogía. Aquí ya tengo un circuito con un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una pila de 9 volts, un interruptor, o sea, prende apaga, y tengo aquí una resistencia de 150 ohms, ¿vale? Y entonces voy a aplicar la ley de Ohm. Quiero saber cuántas cargas eléctricas están caminando por este conductor, cuánta cantidad de corriente en amperes consume este circuito. Utilizo la ley de Ohm, volts entre resistencia. Estoy viendo que los volts son 9 volts,
9 volts, y me dicen que la resistencia es 150. Bueno, pues esto es muy elemental. Entonces 9 entre 150 me da 0.06 de amper. Recordemos que hay que utilizar la terminología científica, y entonces estos serían deci, centi. Aquí si yo agrego un 0 serían mili. Deci, centi, agregando un 0 serían mili, y entonces tengo 60 miliamperes, ¿vale? Entonces, si me preguntan, tengo un circuito con una resistencia de 150 ohms que se conecta a una pila de 9 volts, ¿qué cantidad de corriente en amperes consume este circuito? Utilizo la ley de Ohm, divido los 9 volts entre los 150 ohms y me da que consume 60 miliamperes, ¿vale? Aquí hay una ventaja: cuando yo coloco resistencias en serie, encuentro una resistencia equivalente y por lo tanto encuentro un circuito equivalente. Supongamos que yo tengo un circuito con 6 volts, una pila de 6 volts, y tengo una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3. La resistencia 1 vale 2 ohms, 4 ohms y 6 ohms. Puedo tener un circuito equivalente, ¿vale?, a una sola resistencia de 4 y 2, 6 y 6, 12 ohms. De tal manera que la cantidad de corriente que fluye por todo este cable, por esta resistencia, por este pedazo de cable, por esta otra resistencia, por este pedazo de cable, por esta otra resistencia, toda la cantidad de corriente que fluye en este circuito en serie es la misma que la cantidad de corriente que fluye, que circula por este circuito en serie equivalente. La cantidad de corriente en amperes que fluye por aquí, por esta resistencia, en este pedacito de conductor, por esta resistencia, es la misma a lo largo de todo el circuito, y es equivalente a la que hubiera o la que circulara por un cable que estuviera conectada solamente a una resistencia de 12 ohms, ¿vale? Conclusión: las resistencias en serie se suman, R1 más R2 más R3 más R4, y la cantidad de corriente eléctrica que camina, que fluye, es la misma. Pasa por R1, pasa por R2, pasa por R3, pasa por R4, ¿vale? Vamos a hacer este circuito en la vida real. Ahorita lo vamos a hacer con una resistencia real de 150 ohms, con una pila real de 9 volts, y vamos a calcular los miliamperes reales, ¿va? Entonces esa resistencia de 148.2 ohms ya la conecté aquí. ¿Ya vieron? Está conectada aquí. Entonces uno de estos caimanes va a la pila de 9 volts del lado positivo. El otro caimán, cocodrilo como también le llaman, lo voy a conectar de este lado, de manera que entonces la corriente eléctrica pase por este caimán y a través de la resistencia regrese a la batería de 9 volts. En paralelo voy a colocar este multímetro que me va a estar midiendo el voltaje que da la pila, que según debe de ser de 9 volts, y vemos que está dando 8.38 volts, ¿vale? A la hora de que yo conecto la resistencia, vean, hay una caída de voltaje, me queda en 7.76 volts, ¿vieron? Voy a desconectarla y regresa a 8.30 volts. La voy a conectar otra vez y veo que hay una caída y queda en 7.68 volts lo que está dando la pila. Ahora, entre este cable
y este punto para que se conecte la resistencia, voy a intercalar estos dos cables que por aquí va a pasar la corriente, va a venir a medir en el amperímetro para ver cuántos amperes y regresa por el otro y se vuelve a conectar acá, ¿ok? Entonces ya tengo la conexión hecha y veo que me está dando 8.31 volts, 0 miliamperes y lo conecto, ¿vale? Entonces lo conectamos y ya veo que cae el voltaje 7.70, 7.69 y me está dando una corriente de 48.9 miliamperes. ¿Sí? Vamos a apuntar estos valores. 7.6 volts, 7.6, 7.59. Pero vamos a dejarlo en 7.6 y vamos a dejarlo aquí en 48.6, ¿vale? 7.6, 48.6. ¿Ok? Entonces ahora con una fuente regulada que me mantenga los 9 volts, que no se caiga el voltaje o que se caiga lo menos, vamos a colocar y vemos que me da 58.2 miliamperes y aquí tengo 9.08 volts, o sea, hay una pequeña caída, pero me estoy acercando más a los 60 miliamperes que yo había calculado de manera teórica de la ley de Ohm, ¿no? Cuando yo tengo una fuente más estable de los 9 volts, o sea, ya ahorita ya no conecté la pila porque se cae, le estoy poniendo una fuente de voltaje, entonces veo que me acerco más yo a los 60 miliamperes, 58.4, 58.5 miliamperes, y aquí hay una caída mínima, ¿no? Entonces quiere decir que la resistencia corrobora este circuito con la ley de Ohm y un pequeño margen de error, ¿ok? Bueno, regresando. Entonces ya vimos ahorita en el circuito real que la resistencia real, esa que se puede conseguir y comprar, me estaba midiendo 148.2 ohms, no 150, sino 148.2 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Y ya vimos que la pila que dice 9 volts, no da 9 volts y cuando le conectamos el circuito, este voltaje, por lo que consume, por la potencia que consume esta resistencia, se nos estaba cayendo, de aquí, a 7.6 volts. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que este circuito real que hicimos con la batería, con la pila, este circuito real que acabamos de hacer con la pila, aquí habría que poner 7.6 volts, porque era lo que medía el multímetro, el voltímetro, 7.6 volts, y dividirlo entre 148.2 ohms. Si nosotros dividimos esos 7.6 volts entre 148.2 ohms, que es lo que medimos con el medidor de resistencias, con el ómetro, con el multímetro, entonces nos está dando, háganlo, o sea, utilicen su calculadora, dividir 7.6 entre 148.2, nos está dando aquí 48.6 miliamperes. No nos está dando estos 60 miliamperes. Claro, estos 60 miliamperes son, si tengo bien exactitos los 9 volts y tengo bien exactitos los 150 volts, pero ya vimos que en la vida real la pila se cae y me está dando 7.6 volts y me está dando 148.2. Al dividir 7.6 entre 148.2, aquí me está dando 48.6 miliamperes, no 60 miliamperes. ¿Vale? Luego, hicimos otro circuito
en donde ya le pusimos una fuente regulada de voltaje con la intención de que al momento de meterle la carga se caiga el menor voltaje posible y lo dejamos en 9.08 volts. Ustedes se acuerdan. Entonces medía mi voltímetro, mi multímetro, mi voltímetro 9.08 volts. Y entonces 9.08 volts divididos entre los 148.2, que es lo que medimos de la resistencia, ¿se acuerdan? Entonces me da una división de 58.5 miliamperes. De hecho, esto es lo que estaba marcando el instrumento, 58.5 miliamperes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nos vamos acercando más a los 60 miliamperes cuando tenemos las cantidades exactas. Cuando ya usamos la fuente regulada de voltaje, aquí pusimos 9.08, ¿sale? Estábamos midiendo ya 58.5 miliamperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Esto es para que ustedes vean que los cálculos teóricos, cuando los números son muy exactos, bueno, pues nos corrobora la ley de Ohm. Cuando nosotros vamos a la vida real y no tenemos exactamente 150, sino tenemos 148.2, no tenemos exactamente los 9 volts, tenemos 9.08, bueno, el instrumento nos está midiendo lo que corresponde para verificar la ley de Ohm, ¿vale? Ya vimos aquí el circuito equivalente, ya vimos que las resistencias en serie se suman. Vamos a hacer otro ejemplito. Ahora vamos a poner 12 volts, vamos a poner una resistencia R1 de 100 ohms, una resistencia R2 de 3.3 kilo ohms, o sea, 3300 ohms. Vamos a poner una resistencia R3 de 4.7 kilo ohms, o sea, 4700 ohms, ¿vale? Entonces, ya vimos que podemos establecer el circuito equivalente si sumamos las resistencias. Entonces, pues vamos a hacerlo. Tenemos R1 100 ohms, R2 3300 ohms, R3 4700 ohms, 4.7 kilo ohms, ¿vale? Entonces, la resistencia total, la resistencia equivalente va a ser R1 más R2 más R3, resistencias en serie. Entonces es 100 ohms más 3.3 kilo ohms más 4.7 kilo ohms, nos da 8100 ohms, o sea, 8.1 kilo ohms. Aplicando la ley de Ohm para saber la corriente eléctrica que consume este circuito, pues dividimos los 12 volts, porque vean, aquí están 12 volts, dividimos los 12 volts que da la fuente entre los 8.1 kilo ohms y me está dando deci, centi, mili, un mili, 1.48 miliamperes, ¿vale? Bueno, otra vez, vamos a hacer ahorita este circuito, este que está aquí, vamos a hacerlo en la vida real, vamos a poner una resistencia real de 100 ohms, que no nos va a dar exactamente 100 ohms, nos va a estar dando 97.7, vamos a hacerlo con una resistencia real de 3.3 kilo ohms, que no me va a estar dando 3.3, me va a estar dando 3.27, y vamos a hacerlo con una resistencia real de 4.7 kilo ohms, que nuevamente no me va a dar 4.7, me va a dar 4.65, ¿vale? Vamos a hacerlo, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a hacer el circuito con 3 resistencias reales. Vamos a agarrar esta primera, vamos a ver cuánto está marcando. Esta se supone que debería de ser 100 y me está marcando 97.7, ¿vale? Ahora voy a medir la siguiente que se supone debe ser de 3.3 K
Y claro, tengo que cambiarle aquí el rango. Ahí lo tengo. Entonces vamos a ponerle 3.3K. A ver cuánto me está midiendo. Me está midiendo 3.27. ¿Vale? Y voy a medir la última, que debería de ser de 4.7. Vamos a ver cuánto está marcando real con el multímetro, el medidor de resistencias. Y me está dando 4.65 esta resistencia. Vean, ¿vale? 4.65 kilo ohms. Bueno, entonces ya conecté las tres resistencias en serie. Aquí tengo una, dos, tres resistencias en serie. Voy a ver cuánto miden las tres resistencias en serie real. Y me está marcando 8 kilo ohms, ¿no? Aquí tengo una, dos y tres, ¿vale? Y me está marcando 8.02 kilo ohms, o sea 8020 ohms, ya las tres resistencias conectadas en serie. Vamos a conectarlas a la fuente, ¿vale? Y ahora vamos a ajustar esta fuente, que se acuerdan que la teníamos a 9 volts. Vamos a ajustarla a 12 volts para este segundo circuito. 12 volts, 1168, 12 volts, ¿no? 1201. Ahí tenemos 12 volts, ¿vale? Entonces ahora vamos a conectar el amperímetro. Entonces ya pusimos aquí el amperímetro y vamos a poner cuánto está marcando. 1.4 miliamperes. Y hay una pequeña caída de voltaje, ya vieron que 11.99, 12, 11.99, y tenemos 1.4 miliamperes. Le voy a cambiar la escala para ver si se puede apreciar que sea un poquito más preciso. Vamos a ver. 1.48 miliamperes. 1.48 miliamperes a 12 volts. La suma de las tres resistencias, que eran 8020 ohms, la suma de las tres resistencias. ¿Ok? Bueno, voy a desconectarlo. ¿Vale? Bueno, entonces ya vimos que este circuito llevado a la realidad, cuyo resultado deberían de ser 1.48 miliamperes, el instrumento me está midiendo 1.49 miliamperes. ¿Por qué? Pues porque la suma de las resistencias, lo que estaba marcando el multímetro cuando subábamos ya las tres resistencias, era de 8020, ¿se acuerdan? ¿Sí? 8020 ohms. De tal manera que si aquí yo divido los 12 volts entre los 8020 ohms, pues está un poquito cambiado de este resultado. Es decir, cuando los valores son muy exactos, desde luego este valor corrobora la ley de Ohm. Cuando tenemos que medir las resistencias reales, los voltajes reales, el instrumento me está dando la corriente en amperes real que vimos que era de 1.49 miliamperes. ¿Sale? Simplemente pues se corrobora la ley de Ohm, pero en la vida real. ¿Estamos de acuerdo? Resistencias en paralelo. A diferencia de las resistencias en serie, donde todo es muy lindo y se suman, R1 más R2 más R3 más R4, aquí se hace un poco complicado. Cuando coloco las resistencias en paralelo, la suma de las resistencias es el inverso de la suma de los inversos. Nuevamente, las resistencias en paralelo es el inverso de la suma
de los inversos parciales. Una vez más, la suma de las resistencias en paralelo es el inverso, 1 entre el inverso, de la suma de los inversos parciales. De tal manera que si tengo 6 resistencias, como en este caso, pues va a ser el inverso de la suma de 6 inversos. El inverso de 1, el inverso de 2, bla, 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 hasta el inverso de 6. ¿Ok? Tenemos una ventaja cuando solamente son 2 resistencias. Ahorita voy a hacer este ejercicio por 2 caminos. Este primer camino, vean, cuando tengo 2 resistencias, y este segundo camino, que es el que les puse aquí arriba, que es el camino general, ¿vale? Entonces, el camino general lo vamos a hacer en un rato, que sería la suma de, o más bien el inverso de la suma de los inversos, ¿vale? Y primero voy a hacerlo con un truco matemático, con una solución matemática que es más sencilla solamente cuando son 2 resistencias, que muchas veces nada más vamos a tener 2 resistencias, ¿sale? Entonces, tengo un circuito paralelo, está alimentado por 12 volts, tengo una resistencia de 15 ohms y otra resistencia de 20 ohms en paralelo. Y me preguntan, desde luego, la corriente eléctrica que consume el circuito según la ley de Ohm, ¿vale? Entonces, repito, yo debería de sacar el inverso de esta resistencia, debería de sacar el inverso de esta resistencia y luego el inverso de la suma de los inversos. Pero en el caso de 2 resistencias en paralelo, hay una formulita más sencilla, véanla, es esta, donde me dice la R1 por la R2, la R1 por la R2, dividida entre la R1 más la R2. De tal manera que si la R1 vale 15 ohms y la R2 vale 20 ohms, según esta fórmula, entonces sería 15 por 20, 300. Y en el denominador voy a poner la suma de R1 más R2. 15 más 20, 35. De tal manera que la resistencia total del circuito, la resistencia equivalente de este paralelo, son 8.57 ohms. ¿Vale? 8.57 ohms. ¿Ok? Ahora, voy con este otro método, que es el método general. Este es el método general, no el de 2 resistencias, sino el general. Vamos a resolverlo. Con el método general dice que es el inverso de la suma de los inversos parciales. Entonces, 15 ohms, 20 ohms. El inverso de 15 ohms aquí está. El inverso de 20 ohms aquí está. La suma de los inversos aquí está. Y luego el inverso de la suma de los inversos, y me está dando 8.56 ohms, 8.57 ohms, que son los mismos 8.57 ohms que obtuvimos aquí. ¿Ya vieron? ¿Vale? Ahora sí, para calcular la corriente, tengo 12 volts entre los 8.57 ohms y me da 1.4 amperes. Cuando yo uso este método general y ya tengo la resistencia equivalente, pues estos 8.57 los coloco en el denominador y me da el consumo de corriente en amperes del circuito, 1.4 amperes. Por otro lado, si yo utilizo este mecanismo, que también ya puedo poner directamente en la ley de Ohm, debo de tener presente lo siguiente. La corriente eléctrica
cuando vimos las resistencias en serie, la corriente eléctrica, cuando tengo resistencias en serie, la corriente eléctrica es la misma en cada una de las resistencias. En cambio, cuando tengo las resistencias en paralelo, no. Aquí en este pedacito va a fluir una corriente I1 de la resistencia 1 y en este pedacito va a fluir una I2, que es la corriente de la resistencia R2. Evidentemente, cuando llega aquí así la corriente eléctrica, aquí se divide en dos caminos. Se divide para este camino y se divide para este camino. Se divide en dos caminos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí hay una corriente I1 y aquí hay una corriente I2. Pero de aquí hacia acá, todo este pedacito es la corriente de la suma de I1 más la corriente I2. Es decir, aquí viene mucha corriente, mucha. Aquí esta mucha corriente se divide en dos caminos, ¿vale? Por el camino 1 se van a ir 0.8 de amper y por el camino 2 se van a ir 0.6 de amper. Y desde luego, 0.8 que se vinieron por aquí más 0.6 que se vinieron por acá, me está dando 0.8 más 0.6, 1.4, que es lo que yo debo de esperar a la hora de encontrar la corriente total de todo el circuito, ¿vale? Regreso. Un circuito en paralelo. Si tengo dos resistencias, tengo dos caminos. Puedo usar esta fórmula y obtengo la resistencia equivalente, o puedo usar la fórmula general y obtengo la misma resistencia equivalente, ¿vale? Luego ya el voltaje total del circuito entre la resistencia total me va a dar la corriente total del circuito. Pero la corriente de 1.4 amperes, a diferencia del circuito en serie, no quiere decir que 1.4 amperes caminen por aquí y también caminen por aquí. No. Este 1.4 amperes camina solamente por este pedacito, ¿vale? Cuando aquí viene 1.4, 1.4 se divide en 0.8 por aquí y lo que sobra, que es 0.6, por esta otra, ¿sale? Entonces aquí viene 0.6, aquí viene 0.8, aquí se encuentran 0.6 más 0.8 y otra vez aquí vuelven a fluir 1.4. Entonces, en paralelo sale 1.4 amperes por este camino y como están en paralelo, aquí se bifurca. Este 1.4 se viene por esta resistencia de 15 ohms que es menor y le permite que caminen 0.8, y luego por este otro camino se viene una resistencia de 20 ohms que es mayor y le permite que circulen nada más 0.6. Entonces por aquí vienen 0.6 y se encuentra con 0.8, 0.6 más 0.8, otra vez regresan aquí 1.4. La fuente eleva el voltaje, sale en 1.4, aquí se divide porque aquí encuentra menos oposición, aquí encuentra más resistencia y como aquí hay menor resistencia, caben más amperes. Como aquí hay mayor resistencia, caben menos amperes. Entonces, estos 1.4 se bifurcan y por aquí se vienen 0.8 de amper y por esta se vienen 0.6. 0.6,
punto 8, punto 8, punto 8, se encuentran, se suman y otra vez regresa 1.4, 1.4, 1.4, punto 8, punto 8, punto 6, punto 6, punto 6, se suma con estos punto 8 y otra vez regresan 1.4, ¿vale? Bueno, chequen estos ejercicios porque unos ejercicios similares les voy a dejar para que los suban en la parte de tareas. Este ejercicio que les voy a dejar, este que están viendo aquí en pantalla, este ejercicio sí lo suben junto con este resumen de la ley de Ohm. Este ejercicio no va aparte. O sea, hacen su resumen de todo lo que vimos ahorita de la ley de Ohm, de la analogía, de la resistencia. Todo este resumen de la ley de Ohm, ¿va? Estos ejemplos son ejemplos, ponen lo que vimos ahorita de la práctica real con las resistencias reales en su resumen, ¿vale? Si quieren ponen este, si no, no, pero sí relaciónenlo con lo que nosotros colocamos de las resistencias reales en el laboratorio, con el multímetro real, ¿vale? Y esta conversión, este ejercicio, sí me lo van a poner junto con este resumen. Aparte, ya muy aparte, yo les voy a dejar otros ejercicios. Este ejercicio es encontrar la resistencia equivalente. Entonces tengo que sacar el inverso de la suma de los inversos. El inverso de 10 ohms, el inverso de 5 ohms, el inverso de 15 ohms. Sumo este inverso con este inverso con este inverso y le saco el inverso de los inversos y ya tengo la resistencia equivalente. Ya teniendo la resistencia equivalente, la coloco aquí. 5 volts entre la resistencia equivalente y voy a tener la corriente total. Pero la corriente total es la que sale de este pedacito y la que llega de este pedacito. Me van a calcular también la corriente en 1, la corriente en 2 y la corriente en 3. Está fácil, la corriente en 1 pues es el voltaje entre la resistencia. La corriente en 1 va a ser 5 volts entre 10 ohms. La corriente en 2 va a ser 5 volts entre 5 ohms. Y la corriente 3 va a ser 5 volts entre 15 ohms. La suma de la corriente 1 más la suma de la corriente 2 más la suma de la corriente 3 por este método deberá de ser igual a la corriente que ustedes obtuvieron por las resistencias equivalentes. ¿Ok? Bueno, chao con la ley de Ohm, es una ley muy importante, muy importante.